El actual conflicto político en Colombia empezó en la década de los 60 con la aparición de las guerrillas, fruto de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras y la injusticia social. En 1966, el grupo, que en sus inicios fue integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el periodo de la violencia, finalmente adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, liderados por Jacobo Arenas y Manuel Marulanda. Recién a principios de la década del 80, las FARC deciden que tendrán como objetivo explícito la toma del poder, y a finales de esa década el surgimiento de grupos paramilitares de derecha, alentados por sectores de las Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos, así como narcotraficantes, profundizaron la violencia del enfrentamiento armado. Por esta misma época comienza a tener más influencia el narcotráfico en el conflicto armado colombiano, del que progresivamente se van sirviendo tanto los grupos paramilitares como la propia guerrilla. En este conflicto que vive Colombia hace más de 50 años, las principales víctimas han sido quienes pertenecen a la población civil. La guerra entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y Estado han producido más de 266.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontrolables tragedias humanas. En total, más de 8 millones de víctimas. Si no hay reconocimiento a las víctimas, difícilmente se podrá hablar de una reparación o justicia para ellas. Afortunadamente, hoy por hoy, hay maneras más pragmáticas, pero igual de efectivas, para contribuir en esa reconstrucción del tejido social en el que los más beneficiados sean las víctimas, tras la erradicación del conflicto y la construcción de una nueva Colombia. Una de estas estrategias es el activismo digital, pues esa participación y organización de los ciudadanos, utilizando las TIC para difundir, promover y defender diversas causas civiles, políticas, sociales y culturales, es certera. En ellas, generalmente, se busca un objetivo particular relacionado a las políticas o decisiones de las autoridades, que simultáneamente concientiza, denuncia y moviliza a otros ciudadanos para incidir en un tema determinado. Ese activismo digital ha generado casos como el proyecto No Más Violencia. El canal universitario Zoom, de la mano con el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Asociación Colombiana de Actores, ACA, lanzaron el proyecto audiovisual No Más Violencia, con el objetivo de visibilizar el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado y postular la necesidad de darle fin a este. Pero, ¿cómo el proyecto No Más Violencia influye en la construcción de memoria histórica para el proceso de transición que vive actualmente el país? En este país, como te dije antes, han existido siempre expresiones culturales como de resistencia y el goce mismo, el divertimento ya, pero también han surgido miles, múltiples expresiones y creaciones de la memoria, desde un pequeño cuadro, desde un pequeño eje, por ejemplo, de un río, o desde un salón del Nunca Más, de un parque grandísimo como esta experiencia maravillosa de Trujillo Valle, como lo que nosotros intentamos hacer en Montes de María desde hace mucho tiempo en recuperar la memoria desde la comunicación y la cultura. El activismo digital también puede construir memoria histórica. La serie cuenta con 50 relatos de víctimas del conflicto armado, proporcionados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, interpretados por reconocidos actores colombianos y difundidos a través del canal universitario Zoom y un canal de YouTube. No Más Violencia fue dirigida por el actor y antropólogo Nicolás Montero, quien considera que la serie se trata de un ejercicio ciudadano de reflexión. Lo que la gente ve en los testimonios son actores usando su oficio para comprender la realidad y la invitación. Y a través, digamos, de esa comprensión, tomar una decisión, que es una decisión que se toma in situ, digamos, en los testimonios, que es no más violencia. Por eso el proyecto no es solo ver, digamos, esos testimonios, sino invitar a la gente a que los haga, a que de alguna manera nos volvamos narradores de lo que ha pasado en Colombia. Y es que, cansado de décadas en guerra, el país ahora busca dejar atrás los rencores para dar paso a la unión y la esperanza.
pero solo seremos un país capaz de dejar atrás la violencia cuando entendamos que el conflicto nos afecta a todos y no solo a unos pocos. El compromiso ciudadano con el posconflicto no solo se basa en el conocimiento de la coyuntura, sino también en la contribución y participación activa en la construcción de memoria histórica, pues como dice María Emma Wills, asesora de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica, las nuevas generaciones muchas veces desconocen qué fue lo que pasó durante estos años de guerra y pensamos que la no repetición del conflicto, del horror ocurrido durante estos años, depende de unas generaciones lúcidas que puedan trazar líneas rojas de lo que no podemos volver a cometer. La serie No Más Violencia permite que a través de las voces de los actores, el espectador reconozca los impactos de las diferentes modalidades de violencia ocurridas en el marco del conflicto, como fueron el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, el exilio, los asesinatos selectivos, la desaparición forzada, la tortura, la violencia contra la mujer y la violencia contra la población LGBTI, entre otros. A través de esta pluralidad de testimonios se evidencian los matices y particularidades de las afectaciones sufridas por las distintas comunidades y grupos sociales en Colombia, como por ejemplo mujeres, campesinos, niños y adolescentes y población LGBTI. Este proyecto significó un reto tanto personal como profesional para todos los actores que participaron en él. Participar en No Más Violencia para mí es un ejercicio de vida y creo que los actores estamos para esto, para ser el reflejo de lo que pasa con nuestro tiempo, del reflejo de lo que pasa con la historia de nuestra circunstancia geográfica, para hacer la memoria de los sucesos y tener la oportunidad de poner en mi piel, de decir a través de mi voz estos testimonios con todo el respeto y todo el cariño que a mí me compete con respecto a lo que me tocó, y lo mismo siento que le pasa a mis compañeros. Es muy importante lograr este registro, llevar estas voces de las víctimas a todas las personas que están viendo estos videos. Estos testimonios por nuestra voz y por nuestro cuerpo, sin necesidad de crear ningún personaje, porque no hay que crearlo, existió esa persona y existe esa persona que contó ese testimonio. Entonces, para mí es darme cuenta que nuestras realidades superan las ficciones que podamos alcanzar nosotros como actores y que es necesario que las interpretemos, que las sintamos, que las contemos. La estrategia fue lanzar la serie sin ningún sello y dejar que se colara en la vida virtual cotidiana de las personas, y se logró. En su lanzamiento, los relatos obtuvieron gran aceptación entre los usuarios de las diferentes redes sociales, y hoy por hoy, su difusión a través de estas y a través de portales periodísticos nacionales supera las 78.261 reproducciones. No Más Violencia es un proyecto pedagógico de reflexión que pretende sensibilizar con el padecimiento de las víctimas. Este proyecto es fundamentalmente un proyecto de reflexión y de participación. Va a ser útil e importante en la medida de que ustedes lo incorporen a su reflexión. Para estudiar cómo el proyecto No Más Violencia influye en la construcción de memoria histórica, invitamos a 8 estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, pues reconocemos los retos que se avecinan para su profesión en el proceso de transición por el que está atravesando el país. El encuentro estuvo dividido en 2 partes. La primera, un conversatorio en el que se reflexionó sobre el conflicto armado en Colombia y la construcción de memoria histórica. Desde la pedagogía me parece que en vez de centrarnos en el inglés y en la americanización de nuestras vidas, me parece que deberían como centrarnos más bien en qué pasa en Colombia, por qué pasa, desde una mirada crítica, ¿no? Todo el tiempo la memoria histórica del país, de personas que quieren sentar un precedente sobre un hecho y que generalmente pues buscan no conocen bien los medios o no pesan bien los medios como para ver qué tan fuerte puede ser o no ese precedente. Por ejemplo, las FARC son el enemigo del ejército y el ejército es el enemigo de las FARC, listo. Pero el resto de las personas
tenemos que ver a las dos partes como personas, o sea, cada uno ha vivido situaciones y cada uno las lleva a tomar distintos caminos. En la segunda parte proyectamos 3 videos del proyecto No Más Violencia y captamos no solo las reacciones de los asistentes, sino también recolectamos sus apreciaciones. Los asistentes determinaron que la serie No Más Violencia sí apela a emociones de tristeza, rabia y dolor en el espectador, pero también que envía un mensaje de perdón y reconciliación. Pese a que solo 3 de los 8 asistentes conocían el proyecto No Más Violencia, en consenso se determinó que el proyecto contribuye en la construcción de memoria histórica y se concluyó que hace falta mayor difusión de estos videos para generar el impacto que se pretende con la serie. En conclusión, hoy el reto es contar con ciudadanos que se atrevan a narrar el conflicto en su vida cotidiana, para convertir la realidad de pocos en la posición personal de muchos y aprovechar las herramientas que proporcionan las TIC y su relevancia en nuestras vidas para contribuir en la construcción de un nuevo tejido social a puertas de un nuevo capítulo en la historia de Colombia, con la finalización del conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y la oportunidad de decir de una vez por todas, no más violencia.